El vasto lienzo blanco del Pleistoceno se extiende ante nosotros, un mundo esculpido por el implacable pulso de los glaciares y el aliento helado de eras remotas. No es un paisaje inmutable, sino un mosaico dinámico de tundras ventosas, bosques boreales densos y estepas heladas, salpicado de lagos efímeros y surcado por ríos de aguas gélidas. Aquí, la supervivencia es una danza macabra con la naturaleza, una constante renegociación de límites donde solo la adaptación más rigurosa dicta la continuidad de la vida. Durante cientos de miles de años, en el corazón de este continente europeo, un linaje de homínidos forjó su existencia, moldeado por el frío y la dureza del entorno. Homo neanderthalensis, el neandertal. Imaginemos el continente europeo hace 60.000 años, o quizás 70.000. El clima fluctúa, pero predomina un frío severo. Las grandes llanuras se extienden bajo un cielo a menudo gris, cubiertas de hierba dura y salpicadas por la imponente presencia de los mamuts lanudos, los rinocerontes lanudos, los bisontes esteparios y los caballos salvajes. En las zonas protegidas, los bosques ofrecen refugio, pero también acechan depredadores formidables, leones cavernarios, osos cavernarios, lobos gigantes. Es un mundo de belleza austera y peligro omnipresente, un escenario épico donde cada amanecer es una victoria y cada atardecer un desafío a la noche inminente. Los neandertales no llegaron a este mundo, evolucionaron en él. Sus cuerpos robustos, sus complexiones fornidas, sus narices anchas y sus prominentes arcos superciliares no eran meros caprichos de la anatomía, eran el resultado de generaciones de selección natural, adaptaciones magistrales a un entorno implacable. Su masa muscular, superior a la del humano moderno, les confería una fuerza brutal, esencial para la caza a corta distancia y para la manipulación de recursos en un clima gélido. Sus cráneos, más alargados y con mayor capacidad craneal en promedio que los nuestros, albergaban cerebros complejos, capaces de razonamiento espacial, memoria procedural y una profunda comprensión de su entorno inmediato. No eran brutos, eran maestros en su propio nicho ecológico. Su vida cotidiana era una coreografía de habilidades ancestrales. La caza no era una actividad casual, sino el pilar de su subsistencia. Grupos pequeños, probablemente familias extendidas de no más de una docena o dos de individuos, se movían estratégicamente por el paisaje. No perseguían presas al azar, conocían los hábitos de los animales, sus rutas migratorias, sus puntos débiles. Un bisonte estepario de 1 tonelada no cae fácilmente, requiere coordinación, fuerza y valentía. Armados con lanzas de madera con puntas endurecidas al fuego o ocasionalmente con puntas de piedra trabajadas con esmero, aunque menos variadas y complejas que las que vendrían después, se acercaban a distancias peligrosamente cortas. Las marcas en los huesos de los animales cazados y en los propios huesos de los neandertales narran historias de encuentros violentos, fracturas, heridas penetrantes, testimonios silenciosos de una vida vivida al límite. La recompensa era inmensa, toneladas de carne que proveían la energía necesaria para enfrentar el frío, pieles para abrigarse y construir refugios, huesos para herramientas y combustible. Pero la caza era solo una parte de la compleja red de su existencia. La recolección también desempeñaba un papel, aunque quizás menos dominante en este clima. Bayas estacionales, raíces comestibles, frutos secos, todo lo que la tundra y los bosques ofrecían en sus breves periodos de abundancia era aprovechado. Aprendieron a explotar los recursos marinos donde estaban disponibles, mariscos y focas en las costas. Su dieta, predominantemente cárnica, exigía una eficiencia constante en la obtención de proteínas y grasas. El dominio del fuego era, sin duda, una de sus herramientas más cruciales. No solo proporcionaba calor en cuevas gélidas o refugios improvisados, ahuyentaba a los depredadores nocturnos y permitía cocinar los alimentos, ablandando la carne y haciéndola más digerible. El fuego era el corazón pulsante de su campamento, el centro social donde se transmitía el conocimiento, se compartían historias, si bien desconocemos su forma de comunicación compleja, y se reforzaban los lazos del clan. Alrededor de las llamas danzantes, bajo cielos estrellados o cubiertos por la nieve, transcurrían las horas de descanso, reparando herramientas, preparando pieles, cuidando a los heridos. Los refugios eran tan variados como el paisaje. Las cuevas ofrecían protección natural, pero a menudo requerían ser limpiadas y adaptadas, quizás construyendo muros bajos de piedra o hueso en la entrada para reducir las corrientes de aire. En las llanuras, levantaban estructuras temporales con ramas y pieles
o incluso con grandes huesos de mamut para crear armazones. Dominaban el arte de aislarse del frío, utilizando pieles y musgo. Su conocimiento del terreno era enciclopédico. Cada cueva, cada saliente rocoso, cada grupo de árboles ofrecía una posibilidad de cobijo. La tecnología lítica de los neandertales, aunque a menudo descrita como simple en comparación con la de sus contemporáneos sapiens, era perfectamente funcional y sofisticada para sus necesidades. La técnica musteriense, caracterizada por la preparación cuidadosa del núcleo de sílex antes de extraer las lascas, permitía obtener herramientas con filos largos y afilados, raspadores para limpiar pieles, cuchillos para cortar carne, puntas para lanzas. No produjeron la misma variedad de herramientas especializadas, agujas de hueso, anzuelos, propulsores, que los sapiens, pero las que sí crearon eran robustas y efectivas. Su artesanía reflejaba una profunda comprensión de las propiedades de la piedra y una habilidad manual considerable. La vida social dentro del clan neandertal era fundamental para la supervivencia. Si bien los grupos eran pequeños, existía una división del trabajo, probablemente por edad y sexo, cooperación en la caza y la defensa, y un cuidado notable por los miembros heridos o ancianos. El descubrimiento de esqueletos neandertales con fracturas graves que habían sanado o con signos de enfermedades degenerativas que requerían asistencia sugiere una red social de apoyo y compasión. No abandonaban a los débiles. Cuidarlos era una inversión en el conocimiento y la experiencia que los mayores aportaban, o simplemente un reflejo de lazos afectivos profundos. Existen indicios cada vez más robustos de que los neandertales poseían una vida interior más compleja de lo que se creyó inicialmente. El hallazgo de ocre, un pigmento terroso, en sus yacimientos sugiere el uso de colorante, quizás para decorar pieles, herramientas o incluso sus propios cuerpos. Ciertas acumulaciones de restos de animales y herramientas en cuevas podrían interpretarse como evidencia de rituales o comportamiento simbólico, aunque su significado exacto sigue siendo objeto de debate. La presencia de conchas marinas perforadas lejos de la costa o garras de águila modificadas apunta a un aprecio por objetos no meramente utilitarios, quizás utilizados como adornos o amuletos. Si bien no dejaron arte rupestre comparable al de los sapiens, estas pistas sugieren que el mundo neandertal no era solo de pragmatismo crudo, sino que también contenía elementos de expresión simbólica y quizás espiritualidad incipiente. Durante un lapso de tiempo inmenso, que abarca varias glaciaciones y periodos interglaciares, los neandertales prosperaron en su nicho. El mundo cambió a su alrededor, los hielos avanzaron y retrocedieron, la fauna evolucionó, pero ellos persistieron. Su adaptabilidad, su conocimiento del entorno, su fuerza y su cohesión social les permitieron superar innumerables desafíos. Eran los dueños indiscutibles de este rincón del mundo, herederos de un legado que se perdía en las brumas del tiempo profundo. Su presencia era una constante, un pilar robusto en el paisaje inestable del Pleistoceno europeo. Nada parecía presagiar el final de su larga y exitosa historia evolutiva. Y entonces llegó la sombra, no como un ejército invasor con trompetas y estandartes, sino como una marea silenciosa, un goteo persistente que comenzó hace quizás 100.000 años, intensificándose significativamente hace unos 50 o 60.000. Desde el sur, desde el continente africano que había sido la cuna de la humanidad, llegaron otros homínidos, nuestros ancestros directos, Homo sapiens. Inicialmente, quizás, fueron solo encuentros esporádicos, grupos que se cruzaban en los límites de sus territorios, observándose con recelo, quizás con curiosidad. Los neandertales, acostumbrados a ser los únicos homínidos en su vasto dominio, debieron notar las diferencias. Estos recién llegados eran más esbeltos, con rostros más planos, frentes altas y mentones prominentes. Sus herramientas, aunque a veces superficialmente similares, mostraban una diversidad y una delicadeza que contrastaban con la robustez de las suyas. Y lo que quizás era más inquietante, parecían operar en grupos más grandes y mostrar una mayor movilidad a larga distancia. La amenaza no fue un cataclismo repentino, fue una erosión gradual. Pensemos en ello como la presión constante del agua sobre la roca. No la rompe de inmediato, pero con el tiempo la desgasta, la moldea, la disuelve. Los Homo sapiens no conquistaron Europa en una sola y épica batalla. Su llegada fue un proceso lento, desigual, que se extendió a lo largo de miles de años y miles de kilómetros. Uno de los factores clave pudo ser la competencia por los recursos. Ambos grupos cazaban la misma megafauna, recolectaban las mismas plantas. Si los sapiens, con sus redes sociales más amplias o sus técnicas de caza ligeramente diferentes,
quizás lanzas arrojadizas más efectivas o trampas más sofisticadas, eran marginalmente más eficientes, o si simplemente su población crecía a un ritmo ligeramente superior. Esto habría generado una presión sutil pero constante, menos presas disponibles en ciertas áreas, agotamiento más rápido de los recursos vegetales, necesidad de desplazarse con más frecuencia. Para los neandertales, optimizados para su nicho y su estilo de vida, cualquier perturbación en el delicado equilibrio de su ecosistema representaba un desafío. Además de la competencia directa por la comida, pudo haber otros elementos en juego: las enfermedades. Los humanos modernos traían consigo patógenos a los que los neandertales no tenían inmunidad, virus o bacterias inofensivos para los recién llegados pero devastadores para las poblaciones nativas. Una epidemia, incluso si no era letal para todos, podría diezmar clanes, debilitar su capacidad de cazar, fragmentar sus redes sociales. La evidencia es difícil de encontrar en el registro arqueológico, pero la historia reciente de encuentros entre poblaciones humanas aisladas y recién llegados sugiere que las enfermedades han sido un factor brutal en innumerables ocasiones. La diferencia en la tecnología y la organización social también pudo inclinar la balanza. Mientras los neandertales seguían utilizando herramientas y métodos probados a lo largo de milenios, los sapiens mostraban una innovación tecnológica más rápida y una mayor diversidad. Sus herramientas de hueso y asta, sus agujas para coser ropa ajustada, mejor para el frío, sus redes y trampas, sus herramientas compuestas, mangos con puntas de piedra adheridas con adhesivos, les daban quizás una ventaja adaptativa. Y su organización social, con grupos más grandes y redes de intercambio que se extendían por vastas distancias, les habría permitido compartir información, recursos y tecnología de manera más eficiente, recuperarse más rápido de las pérdidas y expandirse territorialmente con mayor facilidad. Imaginemos la diferencia entre un clan pequeño y autosuficiente y una red de clanes interconectados que pueden apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. El cambio climático, siempre presente en el Pleistoceno, también pudo jugar un papel cruel. Periodos de enfriamiento rápido o calentamiento abrupto, cambios en la distribución de la vegetación y la fauna. Estos eventos habrían presionado a ambos grupos. Pero si los sapiens, con su mayor adaptabilidad tecnológica y social, podían responder a estos cambios, desarrollando nuevas herramientas para explotar diferentes recursos, moviéndose más fácilmente a nuevas áreas, los neandertales, con su enfoque más especializado, pudieron encontrar más difícil adaptarse. La amenaza silenciosa no era un solo factor, sino una convergencia letal de presiones, competencia por recursos, enfermedades, posibles desventajas tecnológicas y organizativas, todo ello amplificado por un clima inestable. Los neandertales, sin embargo, no desaparecieron de la noche a la mañana. El registro arqueológico muestra que coexistieron con los sapiens durante miles de años en algunas regiones. Hubo interacciones, no solo de competencia, sino también, sorprendentemente, de cruce genético. El hecho de que la mayoría de los humanos modernos fuera de África porten un pequeño porcentaje de ADN neandertal es un testimonio biológico de que, en algún momento y lugar, estos dos grupos se encontraron y tuvieron descendencia fértil. Estos encuentros pudieron ser pacíficos, violentos o una mezcla compleja de ambos. No podemos saberlo con certeza, pero la marca genética perdura. Pero a medida que los milenios pasaban, la distribución de los neandertales comenzó a encogerse. Se retiraron a las regiones más periféricas, a las últimas fortalezas, la península ibérica, los Balcanes, quizás algunos reductos en el norte. Las poblaciones se volvieron más pequeñas, más aisladas. La presión de la amenaza silenciosa se intensificaba. La falta de individuos para mantener una diversidad genética saludable, la dificultad para encontrar parejas fuera del propio clan, la vulnerabilidad ante los desafíos ambientales o la competencia se magnificaban en estas poblaciones menguantes. El acto primero se cierra no con el grito de la batalla final, sino con el susurro del inevitable. El neandertal, el maestro del frío europeo durante incontables generaciones, comienza a sentir el peso de un mundo que cambia a un ritmo y de una manera que desafía su arraigada sabiduría. Los fuegos de sus campamentos, que habían ardido ininterrumpidamente por miles de años, empezaban a espaciarse en el paisaje, eclipsados por las luces más numerosas y dispersas de los recién llegados. El eco de sus cantos o gruñidos, lo que fuera su forma de comunicación vocal, se volvía más tenue en el viento helado. La amenaza, silenciosa al principio, se había vuelto una presencia constante, una presión incesante que empujaba
empujaba a una especie entera hacia los márgenes de la existencia. El largo reinado llegaba a su fin, no por un error fatal, sino por una confluencia de desafíos que, por primera vez en su vastísima historia, parecían superar su formidable capacidad de resistencia. La mesa estaba puesta para una lucha final, no solo contra el entorno, sino contra las fuerzas imparables del cambio y la llegada de una especie hermana que paradójicamente representaría el principio del fin para ellos. El silencio que se cierne no es el de la paz, sino el preludio a una desgarradora despedida. La vastedad glacial se extendía, un lienzo inmaculado de blancos y grises bajo un cielo tan pálido como el hielo antiguo. Era un mundo esculpido por el frío, donde cada brisa portaba el aliento cortante de los eones, donde la vida misma era un acto de desafío constante. Aquí, entre las imponentes cordilleras y las estepas azotadas por el viento, vivían los últimos guardianes de una estirpe milenaria, los neandertales. El invierno apretaba su gélido puño con una ferocidad implacable. Los días se encogían hasta convertirse en breves interludios de luz tenue, y las noches se alargaban, profundas y llenas de los murmullos del hielo que crujía y la nieve que danzaba. La escasez se había convertido en una compañera constante. Las manadas que antes pululaban por los valles ahora eran sombras huidizas, sus rastros difuminados por las ventiscas o borrados por la presencia silenciosa de otros cazadores. No solo el frío y la nieve conspiraban contra ellos. Una nueva sombra se proyectaba sobre la tierra, una presencia sutil pero persistente que alteraba los patrones ancestrales. Habían llegado los otros, los Homo sapiens, ágiles y numerosos, cuya forma de ser, de cazar, de habitar el mundo era sutilmente diferente, pero cuyo impacto en el frágil equilibrio era innegable. Compartían el territorio, sí, pero la competencia por los menguantes recursos se agudizaba con cada luna. Cuevas antaño desocupadas por el frío mostraban ahora las marcas de sus fuegos y sus herramientas. Rutas migratorias preferidas por generaciones de neandertales parecían ahora más transitadas por sus ágiles pisadas. La amenaza no era un rugido en la oscuridad, sino un susurro constante, una presión silenciosa sobre sus modos de vida. En el corazón de este vasto y peligroso teatro natural, un pequeño clan neandertal se aferraba a la existencia. Sus rostros, curtidos por el viento y el sol pálido, reflejaban la dureza de su entorno y la resiliencia forjada a lo largo de miles de inviernos. Cada miembro era un eslabón vital en la cadena de su supervivencia. Gorok, el líder, llevaba el peso de la responsabilidad en sus anchos hombros. Su sabiduría no provenía de palabras elaboradas, sino de la lectura instintiva de la tierra, del conocimiento heredado en cada músculo de su cuerpo sobre cuándo cazar, dónde refugiarse, cómo anticipar las trampas del invierno. Junto a él, Lía, la guardiana del fuego y la sabiduría, cuyas manos hábiles curaban heridas, preparaban pieles y transmitían las historias y el conocimiento práctico a los jóvenes. Y estaba Kael, el cazador más audaz, cuya vista aguda y sigilo les daban esperanza en las salidas más difíciles. Los jóvenes, como el ara, aprendían observando, imitando, internalizando cada movimiento, cada gesto, cada advertencia. Los ancianos, con sus cuerpos marcados por una vida de esfuerzo, aportaban la memoria del clan, las ubicaciones secretas de pedernal o las rutas seguras a través de la nieve profunda. La necesidad era imperiosa. Las reservas de carne y grasa disminuían con una rapidez alarmante. Los estómagos gruñían, los cuerpos sentían el frío con mayor intensidad. La decisión fue tomada alrededor del fuego que crepitaba en el corazón de su refugio rocoso. Debían emprender una jornada, una expedición de caza mayor. No bastaba con abatir pequeños rebaños de cabras salvajes en las laderas cercanas. Necesitaban la abundancia que solo un gran herbívoro podía proporcionar. Un bisonte estepario, un rinoceronte lanudo, quizás con suerte, un mamut joven o enfermo. La sola idea era formidable, el riesgo inmenso, pero la alternativa era la lenta y cruel inanición. El destino elegido, tras largas deliberaciones y la consulta de mapas mentales transmitidos de generación en generación, era un valle conocido por su abundancia pasada, situado a varios días de marcha a través de terreno desafiante. Era un lugar que no habían visitado en muchas estaciones, precisamente porque requería un viaje largo y peligroso. Las historias decían que las manadas aún pastaban allí,
protegidas por la lejanía y la dificultad del acceso. Pero también los murmullos recientes hablaban de otras presencias en esas direcciones remotas, de fuegos que no eran los suyos, de rastros de pasos que no eran los de su gente. La jornada era, por tanto, doblemente arriesgada. Contra la naturaleza implacable y contra la incertidumbre de encontrar a los otros, las preparaciones fueron meticulosas. Las lanzas, con puntas cuidadosamente afiladas a partir de pedernal o hueso, fueron revisadas y equilibradas. Las jabalinas más ligeras, diseñadas para ser arrojadas con precisión, se ataron con tendones secos y resistentes. Los cuchillos de mano, herramientas esenciales para desollar y cortar, fueron afilados hasta el límite. Se prepararon pieles adicionales para el frío, se revisaron las correas para transportar cargas y se empacaron pequeñas cantidades de alimento seco, bayas conservadas, trozos de carne seca para el camino. El ambiente estaba cargado de una mezcla de determinación y sombría aprensión. Sabían lo que estaba en juego. Al amanecer del día de la partida, el aire era cristalino y mordaz. El cielo, de un azul glacial, prometía un día despejado, pero no calidez. El pequeño grupo de cazadores, los más fuertes y capaces del clan, se despidieron de los que se quedaban con gestos sobrios. No había espacio para demostraciones excesivas de afecto. La emoción se contenía, enfocada en la tarea. Gorok, a la cabeza, su figura robusta un faro de fuerza silenciosa. Kael y otros cazadores experimentados dispersos, leyendo el terreno. Lía se quedaba, su papel vital en el campamento, pero su mirada seguía a los que partían, cargada de preocupación. Clara, aún joven pero ya diestra, acompañaba a Kael, su aprendizaje en el camino tan crucial como la propia caza. La jornada comenzó. Cada paso crujía sobre la nieve helada. El paisaje se abría ante ellos, vasto y desolado, de una belleza implacable. Atravesaron llanuras barridas por el viento, donde la nieve se acumulaba en ventisqueros que debían rodear con precaución. Ascendieron laderas rocosas, usando sus manos fuertes y sus pies ágiles para encontrar agarre en el hielo y la roca resbaladiza. El silencio era perturbador, roto solo por el jadeo de su propia respiración, el crujir de sus pisadas y ocasionalmente el llamado distante de un ave rapaz o el aullido fantasmal del viento entre las rocas. La narración del camino se escribía en la tierra. Gorok y Kael eran maestros en leer el lenguaje de las huellas y los signos. Aquí el rastro de un zorro ágil que buscaba roedores. Allí las marcas en un árbol donde un ciervo raspó su cornamenta meses atrás. Más allá, un conjunto de huellas más grandes, difuminadas por el tiempo pero reconocibles. Lobos, quizás. Cada señal se interpretaba, cada información se integraba en su conocimiento del mundo. El conocimiento no era abstracto, era una herramienta de supervivencia tan esencial como la lanza que empuñaban. Los primeros días fueron un ejercicio de resistencia pura. Los músculos dolían, el frío se filtraba a través de las pieles mejor curtidas. Montaron campamentos improvisados al anochecer, buscando la protección de salientes rocosos o pequeñas cuevas. El fuego, arduamente encendido con pedernal y yesca, era un amigo preciado, ofreciendo calor para los cuerpos cansados y un punto focal en la inmensidad oscura. Compartían la comida racionada, hablando en voz baja, sus pensamientos concentrados en el objetivo. La disciplina era fundamental. Cada movimiento se calculaba para conservar energía. Cada descanso se aprovechaba al máximo. Hubo pequeños contratiempos. Un pie resbaló en el hielo, resultando en un tobillo torcido para uno de los cazadores, que cojeaba dolorosamente pero se negaba a ceder. Una noche, el viento se levantó con fuerza inesperada, amenazando con apagar el fuego y obligándoles a acurrucarse más juntos para compartir el calor vital. En la distancia, escucharon aullidos más cercanos de lo que les gustaba, y los turnos de guardia se hicieron más vigilantes. La naturaleza siempre recordaba quién tenía el control último, y luego, sutilmente al principio, aparecieron los otros signos. No solo los animales dejaban rastro. En el borde de un pequeño lago helado, encontraron marcas en el barro congelado que no pertenecían a la fauna local, ni a ellos mismos. Eran más ligeras, más definidas. Huellas de pies calzados de forma diferente a las suyas. Eran las huellas de los sapiens. Un escalofrío recorrió al grupo. Significaba que los otros habían estado allí, quizás recientemente. Significaba que también exploraban estas regiones remotas. Significaba que la competencia por los recursos se extendía más allá de lo que habían imaginado. No había hostilidad en las huellas,
No había signos de confrontación, solo la cruda realidad de la coexistencia en un mundo menguante. Continuaron su camino, el aire cargado ahora con una tensión diferente, una conciencia aguda de no estar solos en la vastedad. Varios días después, ascendieron a un collado alto, un punto de referencia que conocían por las historias. Desde allí, la vista se desplegaba sobre el valle prometido, y lo vieron, a la distancia, moviéndose como pequeñas manchas oscuras contra el blanco de la estepa, una manada. No un rebaño pequeño, sino una verdadera manada de bisontes esteparios, esos colosos lanudos que pesaban tanto como una pequeña roca y cuya carne y grasa podrían alimentar al clan durante semanas. El corazón se aceleró en los pechos de los cazadores. Era la oportunidad que habían buscado, el premio que justificaba la ardua jornada. Pero al estudiar el valle con sus ojos expertos, Gorok notó algo más. No solo estaban los bisontes. En la lejanía, cerca de una línea de árboles retorcidos por el viento, se elevaba una columna de humo tenue, demasiado pequeña para ser un incendio natural en esta época, demasiado deliberada. Era el humo de un fuego, y por la forma en que se dispersaba, Gorok supo instintivamente que no era el fuego de su propia gente, era el fuego de los otros. El valle no estaba deshabitado por los sapiens, estaban allí, quizás con el mismo propósito que ellos, cazar la manada. La confrontación no sería con garras y dientes, sino con estrategia y velocidad. ¿Quién llegaría primero? ¿Quién abatiría a la presa? ¿Quién reclamaría los recursos de este valle? La presencia de los otros añadía una capa de urgencia y peligro a la caza. Sabían que los sapiens eran rápidos, innovadores, y aunque no siempre abiertamente hostiles, eran rivales implacables por la supervivencia. La decisión se tomó rápidamente. No podían arriesgarse a una confrontación directa con los otros si no era estrictamente necesario. Su prioridad era la carne para su clan. Debían cazar, y cazar rápido, antes de que los sapiens ahuyentaran a la manada o la diezmaran ellos mismos. La estrategia se afinó en voz baja. Utilizarían el terreno, descendiendo por una garganta lateral para acercarse a la manada desde el flanco opuesto al humo, con el viento a su favor para que su olor no alertara a los bisontes. La aproximación fue un estudio de sigilo y paciencia. Cada cazador conocía su papel. Gorok, Kael, Elara y otros se movieron con una gracia sorprendente para su complexión robusta, pegándose a las sombras de las rocas, usando los matorrales cubiertos de nieve como cobertura. La tensión era palpable, cada músculo tenso, cada sentido alerta. El aire olía a frío, a tierra helada y a medida que se acercaban, al olor fuerte y lanudo de los bisontes. Finalmente, estuvieron lo suficientemente cerca. La manada pastaba pacíficamente, ajena a los depredadores que se arrastraban. Eran criaturas magníficas, con sus enormes jorobas y sus cuernos curvados. Elegir el objetivo era crucial. Un animal fuerte, pero no en la plenitud de su vigor, o quizás uno ligeramente separado del grupo principal. Gorok señaló con un movimiento apenas perceptible de la cabeza, un gran macho, ligeramente apartado, que parecía cojear levemente de una pata trasera. Un objetivo difícil pero posible, y su caída causaría menos pánico en la manada. La señal fue dada. Con un grito gutural, no de guerra, sino de concentración y urgencia, los neandertales emergieron de su escondite y cargaron. La manada reaccionó con pánico atronador, la tierra temblando bajo las pezuñas de cientos de bisontes que huían despavoridos. El cazador elegido levantó la cabeza. Sus ojos redondos y oscuros se llenaron de terror al ver las figuras que se precipitaban hacia él. La persecución fue corta pero brutal. Los neandertales, aunque no tan veloces a larga distancia como los sapiens, eran increíblemente rápidos y potentes en distancias cortas. Se lanzaron sobre el bisonte, sus cuerpos compactos moviéndose con una fuerza explosiva. Las lanzas se alzaron, no para ser arrojadas desde lejos, sino para ser clavadas con toda la fuerza en el costado del animal, aprovechando su peso para infligir heridas profundas. Era una caza peligrosa, que requería estar a pocos metros de una bestia que pesaba muchas veces más que ellos y armada con cuernos afilados. El rugido del bisonte herido se mezcló con los gritos de esfuerzo de los cazadores. Kael fue el primero en alcanzarlo, clavando su lanza con una puntería forjada en incontables cacerías. La punta de piedra penetró la gruesa piel. El bisonte, desesperado, arremetió. Kael rodó ágilmente para evitar los cuernos, pero uno de sus compañeros no fue tan afortunado. Recibió un golpe brutal en el hombro, cayendo a la nieve con un grito de dolor.
pero los otros no se detuvieron. El ara, superando el miedo, arrojó su jabalina con una fuerza sorprendente para su edad, alcanzando al animal en un punto vital. Gorok se unió a la refriega, su lanza entrando con potencia en el otro costado. El bisonte, debilitado por las heridas y el pánico, trastabilló. Los cazadores se mantuvieron cerca, lanzando golpes decisivos, evitando las embestidas finales con una mezcla de habilidad y pura valentía. El aire olía a esfuerzo, a sangre caliente sobre la nieve fría. Finalmente, con un gemido profundo que pareció vibrar en la tierra misma, el bisonte se desplomó, sus enormes pulmones vacíos. El silencio cayó sobre el lugar, roto solo por el jadeo exhausto de los neandertales y el latido de sus propios corazones. Habían triunfado. Una victoria duramente ganada, marcada por el sudor, la sangre del animal y la herida de su compañero caído. El cazador golpeado en el hombro se incorporaba lentamente, ayudado por otros, su rostro contorsionado por el dolor, pero la herida no parecía poner en peligro su vida de forma inmediata. Había sido un alto precio, pero la recompensa yacía inerte a sus pies, suficiente alimento para sostener al clan durante semanas. El trabajo no terminó con la caída del animal, de hecho apenas comenzaba. Con una eficiencia heredada de generaciones, los neandertales se pusieron a la tarea de desollar y descuartizar al bisonte. Era un proceso laborioso que requería habilidad y herramientas afiladas. Usaron sus cuchillos de pedernal, verdaderas obras de arte lítico, para cortar la gruesa piel, liberando el calor interno de la bestia en el aire helado. La sangre caliente se extendió sobre la nieve, tiñéndola de un rojo vibrante. Describir la escena es hablar de una conexión profunda con la naturaleza y sus ciclos. No había desperdicio. Cada parte del animal era valiosa. La carne roja, los órganos ricos en nutrientes, la gruesa capa de grasa, los tendones, los huesos, la piel misma. Todo se preparaba con reverencia y propósito. Los órganos internos se distribuían y consumían rápidamente, proporcionando energía inmediata a los cazadores hambrientos. La carne se cortaba en grandes trozos manejables, separando los músculos de los huesos. La grasa se raspaba y se almacenaba, vital para el calor y la energía en el invierno. La piel se retiraba con cuidado, pesada y difícil de manejar, destinada a ser curtida para ropa o refugio. Los huesos, ricos en médula, se rompían. El proceso era una coreografía antigua, cada uno sabiendo su tarea. Las manos ensangrentadas trabajaban con rapidez y precisión. La comunicación era mínima, gestos, gruñidos de esfuerzo, un entendimiento mutuo forjado en años de convivencia y necesidad. Era un momento de cruda realidad, la vida arrebatada para sostener la vida, un ciclo que habían repetido innumerables veces en la vasta historia de su especie. Mientras trabajaban bajo el cielo que comenzaba a teñirse con los colores pálidos del atardecer glacial, la urgencia era constante, no solo por la disminución de la luz y el aumento del frío, también por la presencia de los otros. Aunque no habían visto a los sapiens, sabían que estaban cerca. El olor de la sangre y la carne fresca atraería a depredadores, sí, pero también podría atraer la atención de los otros cazadores. Debían terminar su trabajo y preparar la carga para el viaje de regreso antes de que la oscuridad o la competencia se cernieran sobre ellos. Los trozos más grandes de carne, las pieles pesadas y los huesos se ataban con cuerdas de cuero a estructuras improvisadas de ramas y hueso diseñadas para distribuir el peso y facilitar el transporte. Era una carga inmensa, pesada y engorrosa de mover a través del terreno accidentado. El agotamiento de la caza se combinó con la perspectiva de la ardua caminata de regreso, ahora bajo un peso considerable. La victoria tenía su propio precio en esfuerzo y vulnerabilidad. Mientras aseguraban la última carga, Gorok se detuvo un momento, escaneando el valle que se sumía en las sombras. El humo del fuego de los otros aún se elevaba a la distancia, un recordatorio persistente de su presencia. No habían aparecido durante la caza, quizás porque no habían localizado a la manada a tiempo, o quizás por cautela, pero ahora sabían dónde estaban los neandertales. Sabían que habían tenido éxito en la caza mayor. La envidia por la presa podía ser un motivador poderoso en tiempos de escasez. El viento, que antes había estado de su lado, comenzó a cambiar, trayendo consigo no solo el frío acre, sino también un presagio. Las nubes en el horizonte, que al principio parecían inofensivas, comenzaban a crecer y oscurecerse con una rapidez inquietante. El aire se sentía pesado, cargado de una amenaza inminente. Era un cambio de tiempo, el tipo de cambio repentino y violento que el invierno glacial
podía lanzar sin previo aviso, mientras el grupo, cargado y exhausto, comenzaba a enfilar el camino de regreso hacia el collado por donde habían llegado. El sol se hundió por completo bajo el horizonte. La oscuridad descendió rápidamente, densa y envolvente. La temperatura cayó en picado. El frío ahora no solo mordía, sino que quemaba. La herida del cazador golpeado, que antes parecía manejable, comenzó a doler con más intensidad en el frío penetrante. La victoria de la Casa Mayor, tan vital para su supervivencia, de repente se sintió menos triunfal. Tenían la carne, sí, la promesa de sustento, pero ahora estaban cargados, vulnerables en la oscuridad, con el frío intensificándose y la sensación ineludible de que no estaban solos en esta vasta y peligrosa tierra. El aire llevaba el olor de la nieve que se aproximaba, el tipo de nieve que no cae suavemente, sino que azota y ciega. La jornada de regreso se perfilaba no solo como un viaje de vuelta, sino como un nuevo calvario. La confrontación por la supervivencia, que había comenzado con la búsqueda de alimento y culminado en la peligrosa danza con el bisonte, ahora se transformaba. La amenaza no era solo la del hambre o la de otros cazadores, era la del entorno implacable que se preparaba para desatar su furia. El éxito del acto segundo, la obtención de la preciada caza, los había lanzado directamente a las garras de la tormenta que se avecinaba, un preludio a la noche más larga que pondría a prueba los límites mismos de su resiliencia. Se movieron con paso cansado y decidido, la sombra de la inminente tormenta cubriendo sus figuras encorvadas bajo la carga. El silencio del valle, antes solo roto por sus acciones, parecía ahora contener el aliento, esperando el inicio del siguiente y quizás definitivo acto de su lucha. Narración. Bloco 3. El respiro fue tan breve como una brisa tibia en el corazón del invierno glaciar. La cacería, la lucha contra la mole de pelo y músculo que se había rendido finalmente ante la astucia y la fuerza coordinada de los cazadores, había culminado en un triunfo agotador pero vital. La carne apilada, los huesos aún calientes por la vida reciente, representaban mucho más que alimento. Eran la promesa de supervivencia, el combustible para los días venideros, un trofeo ganado a pulso contra la implacable mano del entorno. Se habían refugiado en la boca de una cueva, un pliegue en la roca que ofrecía protección temporal, el humo de la hoguera danzando contra el frío que ya empezaba a morder con rencor. Había risas guturales, murmullos de alivio, el sonido de la carne asándose al fuego, un bálsamo para los cuerpos doloridos y los espíritus tensos. Por un momento, en ese pequeño santuario de roca y calor, pareció que habían burlado una vez más a la muerte, que la inteligencia y la cooperación habían prevalecido. Pero el invierno glaciar no olvida, y la naturaleza, en su majestuosa indiferencia, no negocia. La calma era una ilusión fugaz. Incluso mientras el aroma de la carne llenaba el aire, un cambio sutil pero ominoso comenzó a gestarse. El viento, que antes soplaba con una frialdad manejable, cambió de dirección, adquiriendo un silbido agudo y penetrante. Las estrellas, que se habían asomado perezosamente en la bóveda celeste, fueron tragadas rápidamente por un velo de nubes densas y oscuras que se arrastraban desde el horizonte como un ejército implacable. La temperatura descendió en picado, no gradualmente, sino con una violencia repentina que hizo que el aire inhalado quemara los pulmones. Los veteranos del clan, aquellos con el peso de inviernos incontables en sus espaldas, levantaron la vista de la hoguera con una expresión de inquietud que no pasó desapercibida. Sus ojos, curtidos por la observación milenaria del mundo, leían la advertencia en el cielo enloquecido y en el lamento creciente del viento. Este no era un simple temporal, era algo más antiguo, más furioso. La entrada de la cueva se convirtió en un punto de frenética actividad. Las pieles que servían de puerta se aseguraron con mayor firmeza, aunque la conciencia colectiva sabía que eran una defensa precaria contra lo que se avecinaba. Los trozos de carne y los huesos se arrastraron más profundamente en el refugio. Las herramientas de sílex, las lanzas, los raspadores, todo se puso a resguardo. Los niños se acurrucaron junto a las mujeres y los ancianos, sus ojos grandes y temerosos reflejando la ansiedad contenida de los adultos. Los cazadores, cuyos músculos aún temblaban por el esfuerzo de la cacería, se posicionaron cerca de la entrada, como si pudieran hacer frente a la tormenta con su propia fuerza bruta. Pero el vendaval llegó antes de que estuvieran listos, un rugido ensordecedor que parecía provenir de las profundidades de la tierra misma. La primera ráfaga golpeó la cueva con la fuerza de un puño colosal. No era solo aire frío, era una masa sólida
rápida de furia helada, cargada de agujas de hielo y nieve pulverizada que cegaba y cortaba. La puerta de pieles se desgarró parcialmente, permitiendo que el terror blanco invadiera el espacio, extinguiendo la luz del día que aún se aferraba al exterior y envolviendo todo en una penumbra gélida. El sonido era insoportable, un aullido constante y penetrante que vibraba en los huesos, el crujido de las rocas bajo la presión del viento, el siseo maligno de la nieve al ser arrastrada a velocidades vertiginosas. El mundo exterior desapareció por completo, engullido por un caos blanco y sonoro. Estaban atrapados, la cacería exitosa, la promesa de alimento, todo se redujo a un frágil refugio contra una fuerza natural que parecía decidida a borrarlos de la faz del planeta. La tormenta no cedió. No era un evento pasajero, era un asedio implacable. El viento, un depredador invisible e incansable, se ensañaba con la boca de la cueva, intentando penetrar, buscando cualquier debilidad. La nieve se acumulaba con una rapidez aterradora, formando barricadas que amenazaban con sepultar la entrada por completo. Dentro, la lucha por la supervivencia adquirió una nueva dimensión. La hoguera, su alma cálida, se convirtió en el centro neurálgico de su existencia. Mantenerla viva era primordial. Cada rama seca, cada trozo de grasa animal, cada hueso viejo que pudiera arder era atesorado. El humo, atrapado en parte por la nieve que cerraba la entrada, picaba los ojos y llenaba los pulmones. Pero era el precio de la vida. La penumbra reinaba, solo interrumpida por el parpadeo naranja de las llamas y las sombras danzantes que proyectaban en las paredes irregulares de la roca. El frío era una presencia constante, un enemigo silencioso que se filtraba por cada grieta, que se adhería a las pieles de los cuerpos, que mordía los dedos y las orejas. Ya no era el frío exterior que enfrentaban al cazar, era un frío invasor, insidioso, que parecía nacer de la misma roca bajo sus pies. Se acurrucaron juntos, compartiendo el escaso calor corporal, formando una masa compacta de vida en el corazón de la desolación helada. Los murmullos cesaron en gran medida, reemplazados por la respiración trabajosa, la tos seca y el rugido incesante de la tormenta afuera. Cada sonido del exterior, cada vibración en la roca, cada cambio en el aullido del viento, era escuchado con una intensidad primigenia, buscando señales de peligro o quizás de esperanza. La comida, el premio de acto segundo, se convirtió en un recurso desesperadamente finito. La gran bestia cazada ahora se racionaba con una meticulosidad dolorosa. Cada porción era un acto de equilibrio entre la necesidad inmediata y la incertidumbre del mañana. La carne cruda y congelada era difícil de cortar y masticar, un desafío para las mandíbulas. La carne cocida se consumía con reverencia, cada bocado un recordatorio de la energía que necesitaban para resistir. Los huesos se rompían para acceder al tuétano, una fuente preciosa de grasa y nutrientes. El hambre no era una sensación fuerte y momentánea, sino un compañero constante y sordo que roía desde adentro, debilitando los cuerpos y agotando la paciencia. Los niños lloraban en silencio, sus pequeños estómagos vacíos, sus rostros demacrados bajo la luz de la hoguera. Los adultos, con mandíbulas apretadas, compartían sus porciones, a menudo renunciando a las suyas en favor de los más vulnerables. Y luego estaba el costo físico. Los cuerpos, ya castigados por la vida al aire libre y la reciente cacería, empezaron a ceder. La humedad de la cueva, combinada con el frío extremo, era un caldo de cultivo para el sufrimiento. La piel se agrietaba, los músculos dolían constantemente. Las pequeñas heridas, incurridas durante la cacería o al asegurar el refugio, empeoraron en el ambiente húmedo y frío. Un miembro del clan, un joven cazador llamado Rogue, que se había torcido gravemente una pierna durante la caída de la presa, en acto segundo, se convirtió en un foco de preocupación. Su pierna se había hinchado, la piel alrededor de la herida adquirió un color ominoso. A pesar de los cataplasmas de barro frío y las hierbas masticadas aplicadas por la curandera del clan, el dolor era evidente en su rostro contraído, en sus quejidos silenciosos. No podía moverse, era una carga, una boca más que alimentar sin poder contribuir. Su sufrimiento era un espejo del propio temor del clan, la vulnerabilidad ante la enfermedad y la lesión en un entorno donde la debilidad era una sentencia de muerte. La inmovilidad forzada dentro de la cueva se prolongó. Los días se fusionaron en una única y larga noche, marcada solo por el ciclo de la hoguera y el hambre creciente. El tiempo perdió su significado. Afuera, el vendaval no mostraba signos de amainar.
La nieve se apiló hasta cubrir la entrada, transformando su refugio temporal en una tumba potencial. Cavar para salir era imposible. La nieve era demasiado profunda, demasiado compacta, y el viento seguía aullando con una fuerza que habría arrancado la carne de los huesos. Se convirtieron en prisioneros de la tormenta, atrapados en su propia fortaleza helada. La tensión dentro de la cueva creció, palpable en el aire denso y cargado de humo. La paciencia se agotó, la irritabilidad se disparó. Los pequeños conflictos latentes en cualquier grupo humano o neandertal salieron a la superficie, magnificados por el estrés y la desesperación. Las miradas se volvieron recelosas, los murmullos se tornaron en gruñidos. La curandera hizo lo que pudo para calmar los ánimos, contando viejas historias, entonando cantos guturales, pero incluso su voz sonaba apagada contra el rugido constante de la tormenta. La fe en los espíritus de la naturaleza, en la sabiduría ancestral que les había guiado hasta entonces, flaqueó. ¿Los habían abandonado? ¿Era esta tormenta un castigo o simplemente la demostración de la insignificancia de su existencia ante el poder inconmensurable del mundo? Los recursos disminuían a un ritmo alarmante. La pila de leña se redujo a un puñado escaso. La carne se terminó, dejando solo los huesos roídos y las pieles duras. El hambre se convirtió en agonía. La sed también se hizo presente. Derretir nieve sobre la hoguera consumía un calor precioso y solo producía pequeñas cantidades de agua turbia. El frío era una tortura constante. Las extremidades empezaron a adormecerse, un precursor ominoso de la congelación. Rogue, el joven herido, empeoraba visiblemente. Su respiración se volvió superficial, su piel pálida y cerosa. Su lucha silenciosa era un recordatorio constante de su propia fragilidad. Verlo sufrir, saber que había poco o nada que pudieran hacer, añadió otra capa de desesperación a su tormento. Hubo momentos de profundo desánimo, de rendición silenciosa. Ancianos con los ojos vacíos, jóvenes con el espíritu quebrado. La tentación de simplemente dejar que el frío los reclamara, de cerrar los ojos y deslizarse en la nada, era una seducción oscura en la periferia de su conciencia. Pero la voluntad de vivir, esa chispa inherente a la existencia, persistió. Se aferraron a los pequeños rituales, compartir el último sorbo de agua, hurgar en las cenizas por si quedaba algo comestible, reavivar la llama de la hoguera con un cuidado casi religioso. Se aferraron unos a otros, la unidad del clan, la profunda conexión que compartían convertida en su último y más poderoso escudo. Un padre compartiendo su último bocado con su hijo, una hermana frotando las manos heladas de otra, la curandera murmurando palabras de aliento, aunque su propia voz era un susurro rasposo. La noche se hizo más larga, interminable. La tormenta alcanzó su cenit, un paroxismo de furia helada que hizo que la cueva temblara hasta sus cimientos. El sonido era aterrador, un grito cósmico que parecía desgarrar el velo entre los mundos. Parecía imposible que algo pudiera sobrevivir a tal embate. La hoguera se redujo a unas pocas brasas titilantes, la última defensa contra el frío mortal. El aire dentro del refugio se volvió irrespirable, frío y cargado de humo. El hambre apretó con una fuerza insoportable. El dolor de Rogue se volvió insoportable. Sus gritos ahogados, a pesar de su debilidad, cortaron el aire viciado. Era el punto de inflexión, el momento más oscuro donde la balanza entre la vida y la muerte pendía precariamente. En ese abismo de sufrimiento, en la oscuridad casi total, con el rugido del vendaval como única banda sonora de su inminente extinción, una decisión silenciosa, no verbalizada pero entendida por todos, se forjó en los corazones de los cazadores más fuertes. No podían quedarse allí a morir, sepultados por la nieve, congelados y hambrientos. La cueva, que había sido su salvación, se había convertido en su prisión. La única esperanza, por infinitesimal que fuera, residía en enfrentar a la bestia afuera, en desafiar la furia de la tormenta. Era una locura, un acto de desesperación que iba en contra de todo instinto de autopreservación, pero la alternativa era una muerte segura y lenta. Era el último recurso de una especie acostumbrada a luchar por cada día de existencia. Los cuerpos estaban débiles, los músculos doloridos, la mente nublada por el hambre y la falta de sueño. Roque, al borde del colapso, no podía acompañarlos. Su partida sería un acto de fe, dejándolo al cuidado de los ancianos y los más débiles, con la esperanza de un eventual regreso. La separación fue silenciosa, cargada de miradas de despedida que podían ser las últimas. La preparación fue mínima. Sus lanzas, sus cuchillos de sílex, las últimas pieles secas que podían ofrecer alguna protección. Se acercaron a la entrada.
donde la nieve se había apilado hasta el techo de la cueva, bloqueando casi por completo el paso. El frío que se filtraba por los pequeños huecos era un adelanto del infierno blanco que les esperaba. Con una determinación nacida de la desesperación más absoluta, comenzaron a cavar. No tenían herramientas adecuadas, usaron sus manos, sus cuernos, trozos de hueso afilados. La nieve era dura como la roca, cementada por el viento y el frío. Cada movimiento era una tortura, una batalla contra el entumecimiento y la debilidad. El viento que silbaba a través de las grietas era como cuchillos de hielo en sus pulmones, pero persistieron, movidos por una fuerza vital primigenia, la voluntad implacable de su especie de aferrarse a la vida. Palada a palada, arañando con las uñas rotas, lucharon contra la barricada blanca que los aprisionaba. Horas pasaron, o quizás solo minutos. El tiempo no existía en ese túnel helado de esfuerzo y sufrimiento. Finalmente, un tenue resplandor, una luz blanca y cegadora, apareció a través de un hueco. No era la luz del sol, sino el resplandor difuso de un mundo envuelto en nieve. Habían abierto una pequeña brecha. El viento se abalanzó sobre ellos con renovada furia. El sonido una vez más ensordecedor. Era un mundo de caos blanco, donde el suelo y el cielo se fundían en una única masa indistinta. Pero era un mundo abierto, un mundo que ofrecía una posibilidad, por remota que fuera, de movimiento, de búsqueda, de supervivencia. Acto tercero culminó en ese umbral helado. La cueva, su refugio y prisión, quedaba atrás, con los débiles y heridos aguardando un incierto destino. Delante se extendía la vasta e implacable blancura de la tormenta, un desafío de proporciones épicas. No sabían si encontrarían alimento, si encontrarían un refugio mejor, si siquiera encontrarían el camino de regreso. Estaban agotados, hambrientos, helados hasta los huesos, con el dolor físico y el tormento mental como compañeros constantes. La noche más larga aún no había terminado del todo. Su lucha contra ella apenas comenzaba, pero habían elegido luchar, habían elegido enfrentar la tormenta en lugar de sucumbir en la oscuridad. La esperanza era un hilo delgado y frágil, pero aún no se había roto. La desgarradora despedida a su hogar temporal, y quizás a los que dejaban atrás, se consumó en el umbral helado, mientras se lanzaban a la furia blanca, la última esperanza de supervivencia como su única guía en la noche más larga. El aliento helado del amanecer se filtraba por las grietas de roca, un recordatorio cruel de la noche que se resistía a ceder su dominio. La ventisca, ese furioso cataclismo blanco del acto 3, había finalmente amainado, pero dejó tras de sí un mundo transformado, envuelto en un sudario de nieve y hielo. El silencio que ahora reinaba era más opresivo que el rugido del viento, un silencio cargado de la pesadez de lo perdido, de la fragilidad de lo que aún respiraba. Emergían lentamente de su precario refugio, no como guerreros triunfantes, sino como sombras esculpidas por el frío y el agotamiento. Sus cuerpos, antaño robustos y ágiles, se movían con una lentitud dolorosa. Cada articulación protestaba, cada músculo quemaba con un dolor sordo y persistente. La escarcha cubría sus cejas y barbas, sus pieles curtidas por el sol y el viento ahora parecían quebradizas, estiradas sobre huesos salientes. Los ojos, hundidos en sus órbitas, reflejaban la luz pálida y cruel del amanecer con una mezcla de alivio y desesperación. Habían sobrevivido a la furia elemental, pero el costo había sido terrible. El lugar donde habían buscado cobijo, una hendidura bajo un saliente rocoso, ofrecía apenas una protección simbólica. La nieve se había acumulado en la entrada, creando un muro parcial que, si bien detenía el viento más fuerte, atrapaba el aire helado en su interior. La hoguera, reducida a unas pocas brasas moribundas, ofrecía un calor patético. La leña que habían logrado reunir se había consumido rápidamente en el pico de la tormenta, y ahora el frío penetraba hasta la médula de sus huesos. El anciano del grupo, aquel portador de la memoria y la sabiduría ancestral, yacía inmóvil. Su respiración era superficial, errática. Sus compañeros se arrodillaron a su alrededor, sus rostros surcados por la preocupación. Había sido el más afectado por el frío extremo, su cuerpo ya debilitado por los años y las incontables penurias. Uno de los jóvenes intentó avivar las brasas con un soplido, su aliento empañando el aire helado, pero el esfuerzo era inútil. La vida se retiraba del anciano con la misma inexorabilidad con la que la tormenta se había retirado. La pérdida no era solo la de un individuo, era la de una biblioteca viviente. Cada arruga en el rostro del anciano, cada cicatriz en sus manos, contaba una historia de supervivencia, de conocimiento transmitido de generación en generación.
Con él se iban los secretos de las rutas de caza más seguras, la ubicación de las cuevas escondidas, la identificación de las plantas curativas, los cantos para aplacar a los espíritus de la montaña. Su partida dejaba un vacío inmenso, un hueco en el tejido mismo de su comunidad. La dura realidad se impuso. No podían quedarse. Cada minuto que pasaba en ese lugar expuesto aumentaba el riesgo. Necesitaban regresar al hogar, a la seguridad relativa de su cueva principal. Pero el camino de vuelta era largo y traicionero, ahora cubierto por una capa de nieve virgen y traicionera, salpicado de bancos de hielo y grietas ocultas. Además, la cañada que habían logrado asegurar en el acto segundo, la fuente de su aparente victoria, había quedado expuesta a la furia de la tormenta. Parte de ella había sido cubierta por la nieve, otra parte había sido dispersada por el viento, y lo peor, las huellas recientes revelaban que carroñeros oportunistas, atraídos por el olor débil de la carne, ya habían reclamado su parte. Su ardua caza había sido parcialmente en vano. La decepción era un golpe amargo que se sumaba al agotamiento y el dolor. Con pesar y una resignación ancestral, envolvieron el cuerpo del anciano en pieles y lo depositaron con reverencia al pie de una roca imponente, un hito que recordaría su presencia. No había tiempo para rituales elaborados. La supervivencia de los vivos era primordial. Sus ojos, empañados por la tristeza y el frío, prometieron un regreso en tiempos más benignos para realizar las ofrendas adecuadas. La decisión de emprender el regreso se tomó con la seriedad de un veredicto. Se repartieron las escasas provisiones restantes, pequeños trozos de carne seca y raíces. Ataron firmemente las pieles y herramientas a sus espaldas. El neandertal herido en el acto treso, cuya pierna lastimada se había hinchado y ennegrecido durante la noche, recibió el apoyo de 2 compañeros. Cada paso sería una tortura para él, una prueba agonizante de resistencia. El sol comenzó a ascender lentamente, proyectando largas sombras azules sobre el paisaje blanco e inmaculado. El aire seguía siendo cortante, quemando los pulmones con cada inhalación profunda. El silencio del alba era roto solo por el crujido de sus botas al pisar la nieve helada, el jadear de sus respiraciones forzadas y el leve quejido del herido. Avanzaban en fila sus figuras oscuras y solitarias, manchas minúsculas en la inmensidad gélida. La nieve dificultaba la orientación. Los puntos de referencia familiares estaban disfrazados o completamente cubiertos. La memoria del paisaje, grabada a fuego en sus mentes a lo largo de generaciones, se convirtió en su única guía fiable. El líder del grupo, un macho experimentado y resiliente, iba a la cabeza, rastreando los contornos ocultos del terreno, buscando las rutas más seguras, probando la solidez de la nieve. Su rostro, impasible, transmitía una determinación férrea que inspiraba al resto. No había lugar para la duda o el miedo paralizante, solo la necesidad primaria de seguir adelante, un paso tras otro. El camino de regreso era un espejo de su propia fragilidad. Cada barranco, cada cresta helada, cada río congelado se convertía en un obstáculo monumental. Cruzar un lecho de río congelado era un acto de fe, probando el hielo con cautela, temiendo que cediera bajo su peso. Escalar una ladera cubierta de nieve resbaladiza requería un esfuerzo sobrehumano. Sus manos enguantadas aferrándose a salientes invisibles, sus pies buscando apoyo en la nieve inestable. El herido luchaba con cada paso. El dolor irradiaba desde su pierna, consumiendo su energía. A veces colapsaba sobre la nieve, su rostro contraído por el sufrimiento. Sus compañeros lo levantaban con ternura y firmeza, ofreciéndole agua helada de una piel y palabras de aliento gruñidas. No había reproches, solo una solidaridad silenciosa y profunda, forjada en innumerables inviernos y peligros compartidos. Eran una unidad, cada uno dependiendo del otro para sobrevivir. Las horas se arrastraban. El sol alcanzó su cenit, ofreciendo un calor débil que apenas mitigaba el frío penetrante. El resplandor de la nieve era cegador, forzándolos a entrecerrar los ojos. La fatiga se instalaba, un manto pesado que envolvía sus cuerpos y mentes. Las imágenes de la cueva, del fuego crepitante, de los rostros familiares de quienes habían quedado atrás, se convertían en una obsesión, el único faro que guiaba su agotada marcha. El riesgo no venía solo del frío y el terreno. Los depredadores, tan afectados como ellos por la dureza del invierno y la escasez de presas,
también estaban al acecho. Huellas frescas de lobos solitarios cruzaban su camino. El vuelo silencioso de un búho nival sobre sus cabezas recordaba la presencia constante de la muerte. Mantenían una vigilancia constante, sus sentidos agudizados por el peligro, sus manos cerca de sus lanzas y hachas de piedra. No podían permitirse un enfrentamiento. Su energía era demasiado valiosa. A medida que la tarde declinaba, el frío se intensificaba de nuevo. El viento comenzó a levantarse, no con la furia de la noche anterior, sino con una persistencia cortante que se metía bajo sus pieles. La nieve, antes brillante y esperanzadora, se tornó de un azul oscuro y siniestro. El herido empeoró. Su respiración se hizo más superficial, sus labios azulados. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros, su cuerpo se enfriaba. La decisión, tácita pero terrible, se hizo evidente. No podía continuar. Una vez más, la comunidad se enfrentó a una pérdida. Con el corazón pesado hicieron un alto. No hubo lamentos ruidosos, sino un silencio solemne. El herido, con una dignidad serena, aceptó su destino. Sabía que su debilidad ponía en peligro al resto. Sus compañeros se despidieron con un toque respetuoso en su hombro, una mirada de comprensión y afecto. Le dejaron las escasas provisiones restantes, sabiendo que era una ofrenda simbólica ante la inevitable llegada del frío final o de los depredadores. Continuaron su marcha, sus pasos más pesados, sus almas marcadas por el dolor de otra despedida. La última etapa del viaje se convirtió en una lucha contra el tiempo y la desesperación. La oscuridad comenzó a envolver el paisaje, difuminando los contornos familiares. La cueva, que esperaban alcanzar antes de la noche, parecía alejarse con cada paso. La fatiga extrema provocaba alucinaciones. Veían formas en la nieve, escuchaban voces en el viento. El hambre roía sus entrañas, un dolor constante que eclipsaba cualquier otro. Fue el instinto, más que la vista o el oído, lo que finalmente los guió. El olor familiar del humo de la cueva, llevado por el viento frío, fue la primera señal. Luego, la silueta de la entrada apenas distinguible en la creciente oscuridad. Un grito débil, ronco, se escapó de los labios de uno de ellos. Respondieron otros gritos desde la cueva, mezclados con el ladrido emocionado de los perros. Llegaron arrastrándose, sombras exhaustas al umbral de su hogar. Los que habían permanecido en la cueva salieron a recibirlos, sus rostros iluminados por la luz del fuego. No hubo palabras de bienvenida, solo abrazos silenciosos, lágrimas heladas que se mezclaban con la suciedad y el hielo en sus mejillas. Los recién llegados se dejaron caer al suelo de la cueva, sus cuerpos temblorosos, sus rostros vacíos de emoción, marcados solo por el agotamiento y el dolor. El calor de la hoguera los envolvió, un abrazo bendito que lentamente devolvió la sensación a sus extremidades entumecidas. Les ofrecieron comida caliente, una sopa simple hecha con huesos y raíces, el elixir de la vida después de la privación. Bebieron con avidez, la garganta quemándoles. Poco a poco, las historias comenzaron a emerger, contadas en susurros roncos, la furia de la tormenta, la pérdida del anciano, la lucha por la cañada, el cruel destino del herido. Los oyentes asentían con comprensión y pena, sus propios relatos de la espera ansiosa, añadiendo otra capa de dolor a la narrativa compartida. El regreso al hogar no era el final de la lucha, sino una pausa, un momento para lamer sus heridas y prepararse para el siguiente desafío. La cañada que habían asegurado con tanto esfuerzo había sido diezmada. La comida era escasa. El invierno aún tenía meses por delante. Las pérdidas humanas dejaban vacíos que serían difíciles de llenar. El grupo se había reducido, su capacidad para la caza y la defensa disminuida, y más allá de las preocupaciones inmediatas por el invierno, se cernía una sombra más grande, apenas mencionada en sus conversaciones directas, pero siempre presente en el trasfondo de sus vidas. La sombra de Homo sapiens. Las historias de encuentros, a menudo hostiles, circulaban entre los grupos neandertales. Hablaban de los otros humanos, más numerosos, con herramientas diferentes, con una forma de pensar que a veces les resultaba incomprensible. Compartían el mismo territorio, competían por los mismos recursos menguantes. La presencia de los recién llegados, que se expandían implacablemente, añadía una presión insoportable a una existencia ya de por sí precaria. En la quietud de la cueva, mientras los cuerpos se recuperaban lentamente y las mentes procesaban el trauma, la sabiduría ancestral
volvió a fluir. Los neandertales restantes, los ancianos y ancianas, recordaban las historias de sus abuelos, de un tiempo en que sus clanes eran más numerosos, en que el mundo parecía más vasto y menos peligroso. Hablaban de los ciclos del hielo y el deshielo, de la migración de los grandes mamuts, de la importancia de la unidad y la adaptabilidad. Transmitían a los jóvenes el conocimiento vital, cómo leer las señales del tiempo en el vuelo de los pájaros, cómo encontrar agua bajo el hielo, cómo hacer fuego con manos entumecidas, cómo curar heridas con ungüentos de resina y hojas. Enseñaban las técnicas de caza que habían evolucionado durante cientos de miles de años, la paciencia necesaria para acechar a una presa, la fuerza coordinada de la emboscada. Les mostraban cómo tallar herramientas de sílex con una habilidad que parecía mágica, cómo usar cada parte de un animal abatido, cómo construir refugios que desafiaran al viento más implacable. Este acto de transmisión no era solo una cuestión de supervivencia práctica, era un acto de resistencia cultural, era afirmar su identidad en un mundo cambiante, mantener viva la llama de su herencia. Era un legado en sí mismo, el conocimiento de cómo ser neandertal, destilado a través de innumerables generaciones de experiencia directa con la tierra, el clima y la vida salvaje. Sin embargo, por profunda que fuera su conexión con el mundo y por vasta que fuera su sabiduría práctica, el camino hacia el futuro se volvía cada vez más estrecho. El clima continuaba fluctuando de forma errática. Las grandes manadas de renos y bisontes, que eran la base de su dieta, se volvían más impredecibles en sus movimientos, y la presencia constante de Homo sapiens, siempre en expansión, limitaba sus territorios de caza y los forzaba a competir por los recursos escasos. El documental El último neandertal nos recuerda que su historia no es la de una especie fallida, sino la de una forma de humanidad que, tras sobrevivir y prosperar durante casi medio millón de años en algunos de los entornos más desafiantes de la Tierra, finalmente cedió ante una combinación implacable de presiones. Su despedida no fue abrupta ni melodramática en el sentido humano moderno. Fue un proceso lento y desgarrador, una gradual disminución de su población, una erosión de su forma de vida, la lenta disolución de sus clanes hasta que solo quedaron unos pocos, quizás aislados, quizás absorbidos por otros grupos humanos a través de interacciones que hoy apenas vislumbramos. Los neandertales que regresaron a su cueva después de la tormenta no sabían que estaban participando en uno de los últimos actos de un drama evolutivo épico. No podían comprender la escala de los cambios que se estaban produciendo, ni el papel que la otra especie humana, Homo sapiens, jugaría en su eventual desaparición como entidad distinta. Simplemente vivían, luchaban, amaban, perdían y aprendían como cualquier ser humano lo haría en su contexto. Su legado, sin embargo, perdura, no solo en las herramientas de piedra finamente talladas que aún se encuentran en capas de tierra antigua, o en los huesos que cuentan historias de vidas duras pero resilientes. Su legado está en el propio ADN de Homo sapiens. Los estudios genéticos modernos han revelado que en algún momento de la historia hubo cruces entre neandertales y Homo sapiens. Pequeños fragmentos de genoma neandertal residen hoy en la mayoría de las poblaciones humanas modernas fuera de África, influyendo en todo, desde nuestra respuesta inmunológica hasta la adaptación a entornos fríos. Fueron nuestros parientes, nuestros hermanos evolutivos. Compartieron un ancestro común y durante miles de años coexistieron en el mismo continente, compartiendo paisajes, presas y quizás incluso ideas. Su forma de ser humanos fue diferente a la nuestra, pero no menos válida. Su resistencia, su profundo conocimiento del mundo natural, su capacidad para cuidar a los heridos y ancianos, su compleja organización social, inferida por la arqueología, todo ello habla de una humanidad rica y profunda. Al mirar las representaciones modernas de neandertales, no deberíamos ver caricaturas primitivas, sino rostros que, aunque diferentes a los nuestros, reflejan la misma chispa de vida, la misma lucha por existir. Fueron ingeniosos, adaptables, tenaces. Enfrentaron inviernos glaciales, depredadores formidables y un mundo en constante cambio con valentía y sabiduría ancestral. La historia de El último neandertal no es solo un relato de extinción, sino un tributo a la resiliencia,
A pesar de las pérdidas sufridas en la tormenta, a pesar de la cañada mermada, a pesar de la creciente presión de un mundo cambiante y de la otra especie humana, aquellos neandertales regresaron a su hogar. Se reagruparon, se curaron, compartieron su dolor y su conocimiento. Continuaron viviendo, cazando, cuidando a sus crías y a sus ancianos. Lo hicieron porque esa era su naturaleza, su destino grabado en la piedra y el hielo de incontables milenios. Fueron los custodios de un linaje antiguo, la última línea de una historia humana paralela. Su lucha final, marcada por la penuria y la pérdida, fue un testimonio de su inquebrantable voluntad de sobrevivir. No desaparecieron en silencio, lucharon hasta el final, con la dignidad y la fuerza que los caracterizó. El eco de sus vidas resuena aún en las cuevas que habitaron, en las herramientas que dejaron atrás y en el ADN que compartimos. Fueron el último neandertal, y su desgarradora despedida es un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la existencia, de la diversidad de la humanidad y de la perdurable conexión que compartimos con todos aquellos que alguna vez caminaron sobre esta tierra, sin importar cuán diferentes fueran sus pasos a los nuestros. Su historia es parte de la nuestra, un capítulo esencial en el gran libro de la vida humana. Y aunque ya no caminen entre nosotros, su espíritu de resistencia y su legado de conocimiento viven grabados para siempre en el paisaje y en nosotros mismos. Su épica lucha terminó, pero su recuerdo, su historia, perdura, invitándonos a reflexionar sobre lo que significa ser humano.